Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads. Por aquí, su host Colomba, Colo. Hoy les traigo un tema del que me ha apasionado mucho últimamente por el proceso que he estado viviendo. Hoy voy a estar hablando de la cultura de las dietas. Antes de entrar en el tema, quería compartir un poco de mi idea, lo que estoy pensando hacer con este podcast. Ya lleva existiendo más de un año, creo. Y la verdad es que no he hecho muchos capítulos. Creo que llevo 6 capítulos. Y me encantaría grabar más episodios. Quiero que este sea un espacio en el que yo pueda compartir los procesos que voy viviendo, los nuevos conocimientos que voy adquiriendo. Que sea un espacio donde yo pueda compartir todo lo que a mí me hubiera gustado haber escuchado antes. He pasado por hartos procesos y muchas veces, pasando por ellos, pensaba que yo era la única persona a la que les pasaba y eso me hacía sentir muy sola y no podía encontrar los recursos que necesitaba para salir de los lugares en que estaba porque pensaba que solo me pasaban a mí. Pero gracias a las redes sociales, al internet, a todo lo que he ido aprendiendo, a todos los cursos que me he ido metiendo, he empezado a generar muchas redes, conocer a muchas personas de distintas áreas y también a seguir cuentas que hablan de distintas cosas, y así me he dado cuenta cómo todos los struggles, todos los procesos difíciles por los que he pasado no son únicos míos. O sea, sí, la forma en la que yo los vivo son únicos para mí, pero mucho de lo que hay detrás de cada proceso es algo compartido entre muchas personas. Compartimos muchos pensamientos, tenemos muchos pensamientos intrusivos similares. Entonces para mí es muy importante poder comunicar todas las cosas que a mí me hubiera encantado saber antes para saber que no estaba sola y que no era la única persona a la que le pasaban. También en mi Instagram yo sigo a alguien que hace podcast todos los días. Para él hacer su podcast diario es como su enraizamiento a la tierra. Como sabe que lo tiene que hacer todos los días, es su cable a la tierra, le trae tierra. Y no tengo ninguna intención de hacer podcast todos los días, pero eso sí me inspira a tratar de tener más constancia con los podcasts. Así que me voy a desafiar a, por este mes, hacer un podcast a la semana. Serían 4 podcasts en un mes y ahí voy a evaluar si es que es algo realista o si es que es demasiado irreal para mí. Si es que escuchas mis podcasts y resuenas con lo que comparto, me alegra demasiado recibir comentarios de los capítulos. Saber que estás ahí me gusta mucho porque sin personas que me escuchen no habría razón de hacer un podcast. Así que cualquier comentario que me dejen siempre me hace muy feliz leerlo. Gracias por estar acá. Con todo ese preludio, ya estamos listos para hablar de la cultura de las dietas. La cultura de las dietas es un sistema de creencias que glorifica el control del peso. Bajo este sistema de creencias, la delgadez es el ideal. Hay un peso que es el ideal y que te hace ser mejor por tenerlo. Y este sistema de creencias te dice cómo deberías de comer y cómo deberías de moverte para alcanzar este estándar de belleza, este estereotipo de lo que es lindo. La cultura de las dietas es algo muy peligroso porque nos hace creer que hay algo que no está bien en nosotros, nos hace creer que nuestro valor personal depende de la forma en que nos vemos. Y muchas veces nos hace sentir mal sobre nuestro cuerpo y sobre las elecciones que tomamos con respecto a la salud. Tú me puedes decir que la cultura de las dietas no es parte de tu vida, pero yo te aseguro que de alguna forma los mensajes de la cultura de las dietas están alrededor tuyo de alguna forma. Es cosa de meterse a Instagram o ver los programas o los comerciales en la calle, o te metes a YouTube a buscar una rutina de ejercicios y las rutinas se llaman rutina para tener abs, rutina para bajar de peso, rutina para conseguir tu cuerpo de verano. Por todas partes se demonizan los carbohidratos, se demonizan las grasas, te dicen que esta dieta es mejor que esta, te dicen que este ejercicio es mejor que este, te dicen que esto quema más calorías que esto. Y bueno, los mensajes están por todas partes. Después, ahora ya pronto se viene la Navidad, las fiestas, son eventos donde hay mucha comida.
El 18 de septiembre en Chile también se celebran las fiestas patrias, también mucha comida, y está el mensaje por todas partes de que hay que compensar luego, que hay que hacer ejercicio después. Pasan estas fiestas y todos están como, mañana voy a ayunar, mañana empiezo la dieta, y está todo el rato este mensaje dando vueltas de que tienes que bajar de peso, que tienes que compensar por tus malos comportamientos, etcétera, etcétera. La cultura de las dietas es un sistema de creencias muy patriarcal. Y acá no quiero que se vayan porque escuchan la palabra patriarcal y piensan que soy una hater y una feminazi, porque no es así. El patriarcado no se trata de mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, no. El patriarcado es también un sistema de creencias que está internalizado, que vive dentro de todos nosotros de manera subconsciente y está basado en 4 bases. Las bases del patriarcado son la jerarquía. Hay cosas que son más importantes o menos importantes que otro, razas más importantes, la ciencia es más importante que tu propia intuición sobre tu propio cuerpo, o la ciencia es más importante que la espiritualidad, el hombre blanco es más importante que el negro, el hombre blanco es más importante que la mujer, y siguen los ejemplos de la jerarquización y cómo está presente en la sociedad en que vivimos. La otra base del patriarcado es la competencia. En la competencia yo quiero ser mejor que la otra persona, otras personas son peores que yo, hay personas parecidas a la jerarquización, también hay personas mejores y peores que tú. En la competencia te estás comparando con otras personas constantemente. El patriarcado tiene ciertas reglas y bajo esas reglas la gente compite por ser mejor o peor que otras, en base a cumplir con esos estándares que plantea en nuestro subconsciente el patriarcado. La tercera base o premisa de este sistema es la confrontación, y esta base habla de tener la razón. En el patriarcado, una persona quiere tener la razón. Si es que otras personas están en desacuerdo con lo que esta persona dice, esta persona las va a convencer porque tiene la razón. No pueden convivir muchas realidades, muchas verdades, porque esta persona tiene la razón. Y finalmente, la última base del patriarcado es la exclusión. Si tú no piensas igual que yo, entonces sal de aquí. Te excluyo por no pensar igual que yo, por no actuar de la misma forma que yo, por no ser como yo. El problema de estas bases no es la competencia, la jerarquización. Todas estas cosas no son problemas, pero se vuelven problemas bajo el sistema patriarcal. Porque bajo el sistema patriarcal ponemos nuestro valor personal en base a estas 4 bases. Y esto lo podemos ver directamente con la cultura de las dietas. La cultura de las dietas es patriarcal, entonces tiene estas 4 bases. En la cultura de las dietas está la jerarquización, hay una supremacia de la delgadez. Las personas con un cuerpo ideal son mejores que personas que no tienen ese cuerpo que la sociedad dice que es el cuerpo ideal. La competencia también es parte de la cultura de las dietas, lo podemos ver porque la cultura de las dietas genera esta necesidad de siempre ser más disciplinada, más flaca. Te hace competir contigo misma para ser más flaca que antes, ser mejor que antes, ser más perfecta. Te hace competir con otros porque dicen, mira, ella está así, tú también deberías de estar así. Y puedes pensar muchos ejemplos más de cómo está la competencia presente en la cultura de las dietas. Hasta hay concursos de bellezas en donde claramente el peso es un gran factor. En la cultura de las dietas también está esta base del patriarcado, que es la confrontación. Los doctores tienen razón sobre tu cuerpo. Hay tantos doctores que una persona entra a su consulta y ellos le van a decir que está sana o no con solamente mirar su peso. Ya conté en los 2 podcasts pasados que he estado pasando por una amenorrea hipotalámica, que es no menstruar por muchos meses, tiene muchas consecuencias. Y bueno, he conocido a mucha gente que también ha pasado por esto y cuentan cómo lo difícil que fue para ellas obtener un diagnóstico, porque la amenorrea hipotalámica se asocia mucho a personas deportistas y personas con trastornos alimenticios como la anorexia, entonces con cuerpos muy delgados. Entonces, muchos doctores, si es que tú no tienes un cuerpo delgado, si es que tienes sobrepeso o si es que simplemente no tienes el cuerpo ideal, nunca en su vida te van a decir que tienes amenorrea hipotalámica, solamente por tu peso. Y muchas de estas mujeres contaban en el grupo que habían ido a los doctores y los doctores las pesaban y les decían como, tú
tú no tienes amenorrea hipotalámica ni por si acaso. Y imagínense no poder obtener un diagnóstico por tu peso. Eso es confrontación, o sea, el doctor tiene la razón porque estudió muchos años y él sabe que la amenorrea hipotalámica no es para un cuerpo que tiene más peso de lo que debería de tener. Y eso no es así. También la confrontación es parte de esta cultura porque habla de cuál es la forma de comer, cuál es la forma de moverte para bajar de peso, y esas son las formas correctas. Entonces, si es que tú un día tienes hambre o te quieres salir de la dieta que te dieron, no tienes razón en hacerlo porque eso no es lo que dice la dieta. Entonces, también es confrontación. Y finalmente, la exclusión también es parte de la cultura de las dietas. Y esto también es algo que podemos observar con ir a una micro o bus. En Chile le llamamos micro. Pero vas al bus y todos los asientos son de un porte. Las sillas de los aviones, de los buses, de distintas partes y lugares públicos no acomodan a todo tipo de cuerpos. La moda también te va a excluir si no tienes un cuerpo ideal. Esto nunca lo había experimentado, pero por mi proceso que estuve viviendo y sigo viviendo, subí bastante de peso y me fui a probar ropa. Tenía que comprar ropa nueva porque nada me cabía. Y en muchos lugares que iba, la talla L o más grande era enana. No me cabía. Y eso se siente muy terrible, como que tu cuerpo no está bien. Porque ni la ropa más grande, que en realidad es chica, no te cabe. En algunas disciplinas como el ballet, sé que hay muchas personas que tienen que cumplir con un cierto estándar de su cuerpo para poder bailar ballet a modo profesional. Y ahí tenemos la película Black Swan, El Cisne Negro, que es terrible. O sea, lo que le puede generar a una persona la cultura de las dietas. Tienes que tener un tipo de cuerpo para poder hacer lo que quieres, que es bailar ballet. Y entonces eso desencadena en la personaje del Black Swan toda una obsesión terrible con su cuerpo. La vi hace mucho tiempo, así que puede que esté hablando cabezas de pescado, pero no creo. Entonces la cultura de las dietas es algo sumamente patriarcal y es muy problemático porque, como dije antes, nos hace poner nuestro valor personal en la forma en que nos vemos. Y nuestro valor personal no depende de la forma en la que nos vemos. Nuestro valor personal depende de en quiénes somos, en nuestros valores, en lo que entregamos en la vida, en tanto más que la forma en que nos vemos. Pero el patriarcado y la cultura de las dietas están tan dentro nuestro que a veces ni lo vemos como un problema. Y muchas veces estamos tan adentro de esa forma de ver el mundo que juzgamos sin darnos cuenta y seguimos perpetuando esto. Yo creo que si estás escuchando esto, estás en un camino de autoconocimiento y de derivar creencias limitantes. Y me encantaría hacerte la invitación de que veas de qué formas la cultura de las dietas y el patriarcado vive en ti. Y de qué formas se manifiesta y de qué formas tú miras el mundo a través de esos lentes. Yo cuando empecé a aprender del patriarcado y de todas sus bases pensaba como, yo igual me he desprogramado demasiado, ya no tengo estas cosas, pero pasó el tiempo y vi todo lo profundo que estaban todas estas bases viviendo en mí. Sí vivimos en un tiempo en el que se glorifica un tipo de cuerpo y en que el mensaje que se nos transmite por todas partes es que no está bien cambiar, no está bien envejecer, que le tenemos que tener miedo a las arrugas, que le tenemos que tener miedo a que nuestro cuerpo cambie, que las estrías son terribles, que tenemos imperfecciones que tenemos que cambiar. Ese es el mensaje que se nos transmite. Y esto, detrás de esto hay una industria millonaria que gana de tus inseguridades. Y esta no soy yo siendo una conspiranoica. O sea, es cosa de ir al supermercado y ver cómo casi todos los productos que ves en el supermercado tienen su alternativa light o diet o cero. Todas esas cosas existen por nuestra fijación por lograr un peso. Todavía me acuerdo de cuando era chica y mis amigas iban a la nutricionista porque querían bajar de peso y la nutricionista les daba un papel con lo que tenían que comer. Y era de desayuno pan 0 calorías con quesillo light y mermelada light.
leche descremada con una pizca de café y endulzante, una proteína con ensalada. Dietas que mirando para atrás veo lo enfermizas que son. ¿Qué onda convencer a tanta gente de que el producto light y el diet va a ser mejor que una papa de la tierra de tu casa? Porque no te va a hacer engordar. Este fin de semana terminé un instructorado de yoga que estuvo tan interesante. Aprendimos mucho de los Vedas. Los Vedas son los textos más antiguos de la historia de la humanidad probablemente. Los Vedas contienen la información de la existencia y en los Vedas se habla de que hay 4 eras por las que pasa el universo. Y la primera de estas eras era una era marcada por la bondad, la felicidad. Era un tiempo en que todo era sano, o sea, te ibas al río y el agua era potable, estabas rodeada de árboles con frutos exquisitos, todo fluía perfectamente. Y ahora estamos en la cuarta era, que es la era de Kali, si es que lo han escuchado. Y la era de Kali es la era del olvido, es la era de la ignorancia, de la avaricia. Y entonces en esta era todo está diseñado para matarnos. O sea, la comida que comemos está llena de pesticidas, el agua que tomamos ya, probablemente todos hemos escuchado que el agua que tomamos de la llave tiene tal y tal mineral que no nos hace bien y bla 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 bla. Todo tiene algo y nos hemos olvidado de nuestras bases. Y por eso hay todo un movimiento de volver a cómo comían nuestros abuelos, por ejemplo, que comían cosas de la tierra, granos, legumbres, verduras, vegetales. Y la verdad es que cada vez estoy más segura de que esa es la forma de comer. Es bastante simple. Si es que está en un paquete y tiene miles de ingredientes y lo tuvieron que procesar para poder llegar a ser lo que es, probablemente eso no debería de ser una gran parte de tu dieta. Pero vivimos en este siglo en donde esos productos abundan, entonces tampoco se trata de no comer ninguno solo de esos alimentos y volverse demasiado rígido, pero sí se trata de tratar de comer lo más natural posible, que sea orgánico, que sea de la tierra, que tenga densidad nutricional y también comer variado. Me fui en una tremenda tangente, pero bueno, ahora quiero hablar un poco de cómo identificar si es que tú te estás moviendo demasiado por la cultura de las dietas y si es que la cultura de las dietas está afectando tu vida. La cultura de las dietas está afectando tu vida si es que eres la clásica persona que dice, ya, hoy día me lo como todo porque el lunes voy a empezar la dieta. Y llega el lunes y te preparaste el plan perfecto, demasiado sano, con movimiento incluido. Y llega el lunes y tú estás feliz porque vas a cumplir con ese plan. Y martes perfecto, miércoles perfecto, lo estás haciendo tan bien. Y llega el viernes, fin de semana, y te lo comes todo. Te fuiste a comer a un restaurante y había postre y no pudiste parar de comer porque como ya te comiste una torta, porque no te comís 3, porque no te comís 5 y al día siguiente ni siquiera vayas a hacer ejercicio porque ya lo hiciste todo mal en tu cabeza. Entonces te lo comes todo y mientras que te está doliendo el estómago de todo lo que comiste y te estás ahogando en la culpa de haberlo hecho mal, te dices a ti misma, bueno, no importa, el lunes empiezo de nuevo. Y ese pensamiento es como para evadir sentir lo que estás sintiendo en este minuto, para evadir sentir esa culpa y ese dolor de guata, te dices a ti misma que el lunes partes la dieta de nuevo. Y así empieza este ciclo interminable de dietas. Ese es un ciclo interminable que no te lleva a ningún lado más que a enojarte contigo misma y a sentir que no tienes control sobre ti misma y que no tienes un escape, no tienes una salida. Ese es un ciclo vicioso terrible en el que podemos caer si es que la cultura de las dietas entra en nosotros. Otro ejemplo clásico de que la cultura de las dietas te está afectando es que comes y si es que comes un poco más de lo que crees que deberías de haber comido, dices, tengo que compensar. Entonces al día siguiente ayunas todo el día, te empiezas a inventar otra dieta o empiezas a hacer ejercicio como loca porque tienes que compensar tu mal comportamiento. Si es que te está afectando, entonces tienes muy categorizadas las comidas que son buenas y las comidas que son malas. Y te sientes culpable si es que comes lo prohibido. Y probablemente cuando comes lo prohibido no puedes parar porque te restringes tanto que llega lo prohibido y es el momento que tiene tu cuerpo de
tomar más y más de eso. Esta va muy ad hoc al tiempo en el que estamos, porque estamos a punto de llegar a la Navidad, al Año Nuevo y a todos estos festivos. Entonces te estresa mucho y te dan miedo estos eventos y estos grandes festejones, porque te da miedo perder el control con la comida y no tener el ejercicio a tu mano cada vez que quieras para compensar. Solo comes cuando el reloj o tu plan alimenticio te lo dice, no cuando tienes hambre. Si es que tienes hambre, te da miedo tener hambre o piensas que hay algo mal contigo, porque tú deberías de no tener hambre porque comiste lo que tu plan decía que comieras. No dejas de pensar en comida, tienes en tu celular guardada comida de todos los tipos y todo el rato piensas en cuándo viene tu próxima comida, porque como tienes horarios establecidos para comer, todo el rato que quieres que llegue la hora porque tienes hambre pero no puedes comer antes. Te obsesionas con la salud y con comer perfecto, pero luego caes en atracones o pierdes el control y no puedes entender por qué y te culpas y lo pasas pésimo. Todos esos ejemplos son formas en que la cultura de las dietas puede estar afectando tu vida. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque a mí me pasaba. Cuando tenía más o menos 16 años, por ahí, me fui de viaje a Nueva York y cuando volví, al parecer había subido unos kilos. Yo toda mi vida había sido flaca por naturaleza, podía comer lo que fuera y no engordaba y nunca pensaba en el peso porque no me importaba, era una niña feliz. Después de este viaje enganché con un comentario, una amiga dijo, ustedes subieron de peso cuando volvieron, y no sé, empecé a escuchar más los comentarios de la gente cuando hablaba de el peso y cuando decía que alguien engordaba o no, y probablemente me lo dijeron a mí, no sé. Y por eso empecé a también escuchar cuando la gente hablaba de dietas. Y empecé a buscar en internet dietas. Y ahí me encontré con todas las dietas que existían. Había una dieta que era de comer una manzana verde todos los días. O comer todas las manzanas verdes que quieras, ilimitado, pero solo comer manzana verde. Otra dieta de solo comer proteína. También descubrí el veganismo por primera vez como forma de bajar de peso. Sé que no todos lo hacen por esa razón, pero yo lo estaba viendo en ese contexto. Y ahí, por primera vez, empecé a intentar hacer dietas. Creo que la primera que hice fue la dieta de la proteína. Me fue re mal. Creo que duré 2 días y después me lo comí todo por el hambre que me había dejado. Y ahí también me acuerdo que empecé a pesarme casi todos los días y veía si es que no comía al día siguiente con cuánto peso despertaba. Y ahí empecé a pensar mucho en el peso, y como empecé con una dieta, después empecé a tener atracones por primera vez en mi vida. Y después también, a mí siempre me ha gustado mucho el ejercicio, pero también empecé a ver el ejercicio como una forma de compensar por la comida y como una forma de bajar de peso, y tenía muy asociado el ejercicio a bajar de peso. Y así empecé a pensar mucho en comida y en ejercicio para bajar de peso. Y así empecé a entrar en el círculo vicioso de la cultura de las dietas. Después, creo que más o menos a los 23, por primera vez desde los 16, empecé a naturalmente encontrar mucha paz con la comida y con mi cuerpo. Me fui de viaje con un ex que tuve y él comía muy normal y yo empecé a comer como él. Y nos fuimos al sur, y en el sur yo comía todo el rato y, por ejemplo, me compraba una bolsa de chocolates y me las comía, y yo estaba segura de que después de ese viaje había subido mucho de peso, pero para mi sorpresa, cuando volví de ese viaje había bajado de peso. Y eso que no estaba haciendo el ejercicio intenso que siempre hacía y no estaba controlando mi comida. O sea, me comía los chocolates, comía de todo, comía las 3 comidas principales, si es que había postre me lo comía. Ahí fue como, cuando volví de ese viaje, fue como, parece que el estrés que le pongo a la forma en que se debería de ver mi cuerpo pesa. Y parece que si es que como simplemente intuitivamente, cuando me da hambre, cuando no, y como de todo, puedo tener paz con la comida. Y me salió muy natural, y así eso duró por 2 años, en que la comida ya no era tema, pero eso también estaba muy ligado a que había bajado de peso sin intentarlo y me gustaba mucho cómo se veía mi cuerpo. Entonces esos 2 años yo encontré la paz con la comida y mi cuerpo. Y me decía a mí misma, wow, esto sí que es vivir. O sea, ya no estoy pensando en comida todo el rato. El ejercicio que hago es porque de verdad lo quiero hacer. No estoy pensando en qué cocinar, cómo lo que quiero. Comía todo el rato en restaurantes, comía donde me invitaran y ya la comida no era tema. Y pensé que nunca más iba a volver a ser tema.
pero después me fui de viaje por 11 meses, me fui a Berlín 3 meses y después mi segundo mes en India estuve viajando con alguien y me puse muy ansiosa y ahí entre que quería probar todo en India y entre la ansiedad de estar con esta persona empecé a tener mucha hambre emocional y empecé a comer más y más y más y empecé a volver a antiguos patrones de subir de peso y bajar de peso y qué hacer, pero yo venía con la idea de que esos 2 años había descubierto cómo comer libremente. Entonces cuando empecé a entrar en estos patrones, yo me decía, ya, pero cuando comía intuitivamente hacía esto y esto, entonces ahora debería hacer esto y esto. Entonces me permitía comer todo, pero me ponía reglas. Ya, voy a comer de todo, pero hasta esta hora nomás. Y así empecé a tener reglas raras de nuevo en mi cabeza y volví a perder mi paz con la comida y con mi cuerpo. Y esto para mí es la razón de por qué desarrollé mi amenorrea hipotalámica, porque yo la desarrollé cuando, amenorrea hipotalámica no menstruar, lo desarrollé cuando tenía más o menos 15, 16 años, que justo hace el match con cuando empecé a entrar en la cultura de las dietas. Después tomé anticonceptivos, así que no sé, pero cuando dejé los anticonceptivos sí menstruaba y eso hacía match con el periodo de tiempo en que yo tenía paz con mi cuerpo y con la comida. Y después volví a no menstruar por muchos meses cuando entré en ese patrón. Y al entrar en ese patrón, bueno, estuve de viaje 11 meses y fueron meses increíbles, pero también donde se instauró este pensamiento antiguo en mí que es bastante desgastante y aburrido y que me quita mucho tiempo. Y cuando volví a Chile, estaba todo el rato intentando encontrar cuál era mi forma de volver a poder comer intuitivamente. Entonces ahí yo estaba muy fijada con que ya, igual que lo que acabo de contar en India. Voy a dejar de comer a las 6 p.m. Puedo comer lo que quiera antes de las 6 p.m., pero a las 6 p.m. tengo que dejarlo. Y igual yo pensaba que tenía que bajar de peso para recuperar mi menstruación. Entonces, igual, aunque me permitiera comer todo, realmente no era así. Trataba de que fueran cosas sanas y al final tenía tanta energía de restricción y de control que eventualmente empecé a tener atracones que no tenía desde que era adolescente. No sabía qué hacer, no podía creer que me estuviera pasando de nuevo y cada vez estaba más profundo en la cultura de las dietas. Volví de India y mis primos y mi hermana me invitaron a comer. Esto a mí se me olvidó, pero mi hermana siempre me lo recuerda para asegurarme de que este era el camino que tenía que tomar. Pero volví de India, no veía a mi familia hace 11 meses y todos mis primos y todos íbamos a ir a comer a un restaurante y yo les dije, no, es que subí mucho de peso, tengo que controlarme con la comida. Terrible, terrible eso. Después yo me obsesioné mucho con la salud y con comer muy sano porque creía que de esa forma iba a recuperar mi menstruación. Todo esto está en los 2 capítulos anteriores y ahí sí que entré en este patrón gigante de restricción y de lo que es sano y me puse muy patriarcal también. Esto sí que es vergonzoso, pero una vez mi mamá me pidió que le comprara un jugo de naranja en caja con muchos químicos y yo le dije no te lo voy a comprar porque te hace pésimo. Y ahí sí yo estaba obsesionada con el tema de la salud y me puse muy rígida y tratando de imponer mis creencias sobre las demás personas de lo que está bien y lo que está mal. Y créeme que desde la energía en la que yo me estaba moviendo, todo me iba a hacer mal porque venía de una energía de miedo y de deber ser. No una energía de goce por el proceso, una energía de escucharme. Yo quería escucharme, pero no sabía cómo escucharme, porque estaba tan adentro de la cultura de las dietas nuevamente. Y bueno, este año, para recuperar mi menstruación, después de hacer 1000 cosas para recuperarla y no recuperarla, descubrí este grupo de mujeres de Estados Unidos que se dedican a tratar la amenorrea hipotalámica porque ellas también lo tuvieron. Son 3 coaches y el método que usan para recuperarse es el método All In. El método All In se trata de comer mucho, descansar y no hacer ejercicio. Este método es el que usan miles de mujeres alrededor del mundo y es muy efectivo. O sea, en el grupo en que yo me metí tenían 98% de éxito. Las mujeres que se metían al grupo recuperaban su menstruación. 1% de las mujeres que no lo recuperaban era porque tenían otra condición que yo no tengo y el otro 1% eran mujeres que les daba miedo engordar. El método es muy simple, pero necesitas coaches y a personas que te acompañen porque es todo un viaje de desprogramarte de lo que significa el peso y de lo que significa engordar y de confiar en que esto es lo que te va a sanar. Y bueno, yo ya llevo 6 meses
dejé de hacer el proceso al pie de la letra después de 4 meses porque era demasiado. Ya he menstruado 3 veces y para mí ha sido todo un viaje. Cuando tenía 23, que empecé a comer intuitivamente, lo hice de forma muy inconsciente, o sea, solamente pasó. Y ahora es como que volví a lo mismo, pero de una forma súper consciente. O sea, me tuve que meter en este proceso de comer mucho y solo así es que hoy tengo paz con la comida. Creo este proceso definitivamente no es para todos. Yo estaba en un extremo y tuve que volver a otro extremo para irme al centro, pero hay formas mucho más amigables de hacerlo. Pero para mí este proceso fue clave porque en el proceso partes y tienes que ver cuáles son tus reglas que tienes con la alimentación y con el ejercicio. Y las tienes que romper todas. Y así yo fui rompiendo esta regla que me puse de no tienes que comer en la noche. Otra regla que me puse, no comer postres a menos que vayas a la casa de alguien o a un restaurante, etc. Y vas viendo tus reglas y las vas rompiendo. Hacer esto da mucho miedo porque es comer todo lo que no comías antes, comer mucho más cantidades. Obviamente vas a subir de peso, o sea, 99% de posibilidades de que subas de peso. Quizás no, no sé. El primer mes fue muy loco porque yo tenía el antojo de todo lo que más me había restringido y el último tiempo yo me había restringido mucho los tallarines con salsa boloñesa, mantequilla y queso. Entonces ese primer mes comía harto de eso. También comía postres y me los comía todos. Pero ya después de ese primer mes o segundo mes ya no quería azúcar. Mi base, desde la que partí, a mí sí me encanta comer sano, me encanta la comida natural. Entonces yo naturalmente, cuando me saqué el antojo, me saqué las ganas de comer todo lo que no había comido. Después cada vez estaba comiendo de forma más balanceada. Entonces sí, el primer mes quería dulces y quería cosas mucho más calórico densas, pero ya ahora muchas veces hay postre y yo no quiero, muchas veces hay de todo y yo solamente quiero una cosa. Entonces todo ese proceso me ha permitido realmente tener paz con la comida. Y además también ha sido un proceso que me ha obligado a ver más allá de la forma. Mi cuerpo cambió a una forma en que nunca lo había visto antes. Me salieron estrías, ya no me cabía la ropa que me cabía toda mi vida. Y fue muy difícil, pero ha sido todo un trabajo de aceptarme de igual forma, ver que mi valor personal no está en cómo me veo. Y finalmente, después de todo esto, por fin siento que puedo escuchar a mi cuerpo. A mí me da hambre y yo como. No dudo en que lo que tengo que hacer es comer. No le tengo miedo a las grasas, no le tengo miedo a los carbohidratos, no hay ninguna comida prohibida y estoy cada vez más pudiendo escuchar a mi cuerpo. Y eso es lo que me gustaría que todas las mujeres y todas las personas del mundo pudieran hacer, escuchar a su propio cuerpo. Y para poder escuchar a nuestro propio cuerpo hay que limpiarse de todas las creencias ajenas. Y esto es muy loco, pero yo llevo casi 2 años meditando casi todos los días y el año pasado cuando yo meditaba pensaba en comida. Me sentaba a meditar y después pensaba ya quiero comer. Pensaba mucho en comida. Y para mí, como yo tenía tanto este pesocentrismo en mí, yo pensaba, ay no, tengo hambre emocional. ¿Qué onda que todavía no me puedo controlar? Hay algo mal en mí. Y en realidad no era nada de eso. Era que tenía hambre porque me restringía tanto y tenía tantas reglas en la cabeza y me faltaba energía. Entonces tenía hambre. Pero yo no lo podía ver porque tenía estas creencias de cuánto debería de comer, cuándo debería de comer, qué es lo apropiado y qué no. En vez de escucharme momento a momento y ver qué es lo que mi cuerpo necesitaba. Por eso digo que para poder escuchar a nuestro cuerpo tenemos que desprogramar las creencias que tenemos. Tenemos que estar dispuestas a ver las cosas de formas en que no las veíamos antes. Y ahora por fin, para mí tener hambre es increíble. O sea, de repente igual me da lata. En Chile se dice me da lata, me da pereza, porque significa que tengo que cocinar y a veces me cansa cocinar. Pero siempre honro mi hambre ahora. Y antes no lo hacía. Entonces tenía apagadas las señales del hambre. En la noche ya no me daba hambre porque me había acostumbrado a no comer en la noche. La cultura de las dietas y el pesocentrismo son terribles y nos hacen ir en una búsqueda insaciable por vernos de una forma y nunca va a ser suficiente porque todo nuestro valor está puesto en esa meta, que en realidad es inalcanzable porque cuando llegas a esa meta
tal vez ni siquiera ves que estás en esa meta o no es suficiente y tienes que cambiar A, B, C o D. Para salir de eso hay que hacer todo un trabajo de encontrar tu valor personal en cómo estás aquí y ahora. Y en hacerte la promesa a ti misma de que vas a escuchar a tu cuerpo por sobre las cosas que te digan otras personas, o otros parámetros o los estándares de la belleza. Esta mentalidad nos desconecta de nosotros mismos, de nuestra escucha, porque para la cultura de las dietas, ya lo he dicho como disco rayado, pero la cultura de las dietas dice que esto es lo que hay que comer y esto es lo que hay que moverse. Tal vez uno dice que te tienes que comer una manzana y el otro un plátano, pero al final es la misma esencia. Y te dicen esto y tú, por cumplir, lo sigues al pie de la letra. Pero eso no te da espacios para salirte y escucharte. Quizá un día estás demasiado cansada realmente y no quieres ejercitar, pero te dice la voz en tu cabeza que tienes que ser disciplinada, que eso no está bien, que tú te comprometiste a hacerlo y justo ese día quizás estás enferma. Dentro de cualquier cosa que hagamos tiene que haber espacio para la flexibilidad. Sí, necesitamos disciplina, pero también tiene que haber flexibilidad. Y para esa flexibilidad necesitamos ser capaces de poder escucharnos a nosotros mismos. La cultura de las dietas es tan cansadora, es aburrida, es un círculo vicioso, te hace perder confianza en ti porque te propones cosas que no son alcanzables, te propones ser extremadamente sana y si no cumples te sales y después te culpas y no entiendes qué es lo que está mal en ti, pero quizás tienes hambre o quizás hay tanta energía de la restricción y la energía de la restricción es un extremo y te vas a ir al otro extremo para poder volver al centro. Creo que toda persona se merece una mejor vida que una vida de estar constantemente en lucha con su cuerpo y con la comida y pensando en qué comer para poder bajar de peso y para poder ser saludable. Al final, no importa lo sano que comas y todo el ejercicio que hagas, si es que estás constantemente en esta lucha contigo misma y con estos pensamientos, ese estrés va a ser tu perdición. Y bueno, un poco para ir cerrando este largo capítulo, te voy a hacer algunas preguntas que me han hecho sacar a la luz muchas creencias limitantes que tenía y me han ido ayudando a ver de dónde es que vienen mis formas de percibir el mundo. Primero te quiero preguntar, ¿de dónde vienen tus ideas de lo que es lindo y aceptable? Es un hecho que el cuerpo ideal es una moda. O sea, hace unos años la moda era que la gente más linda era un poco más rellenita, porque eso significaba que tenían más dinero para comprar más comida. La celulitis hasta hace un tiempo no era un problema, pero ayer leí que una industria, ya se me olvidó cuál, había empezado a decir que era un problema para que compraran sus cremas. Entonces, ¿de dónde viene tu concepto de lo que es bello? Y esta pregunta es muy parecida, pero ¿de dónde viene tu creencia de lo que es el peso? ¿Qué es lo que piensas sobre el peso? ¿Qué significa el peso para ti? ¿Por qué te da miedo subir de peso? ¿Cómo ves a las personas que pesan más? Esta pregunta sí que es iluminadora. Respóndela con toda la honestidad. Quizá quieres escribir sobre esto en un cuaderno y después no quieres que nadie lo vea, lo puedes quemar. Y a mí me ha servido mucho ver cómo las mujeres a mi alrededor hablan de sus cuerpos. Puede que nadie nunca te haya dicho un comentario como fea, gorda o algo está mal en ti, pero mira cómo se habla tu mamá, tu hermana, tus amigas, cómo hablan otros hombres también a tu alrededor de los cuerpos. Quizá no te dicen nada a ti, pero se miran al espejo y dicen, oh, estoy guatona, no sé qué, como de formas despectivas. Observa cómo se trata a la gente alrededor tuyo, cómo se habla. Y ahí puedes sacar muchas ideas de dónde viene la forma en que tú piensas sobre tu propio cuerpo. Todo este viaje de salir de esta cultura de las dietas es un viaje de volver a nosotras, a confiar en nosotras mismas y es un viaje de volver a escucharnos. Con todo este capítulo no quiero glorificar la obesidad, los malos hábitos, el comer comida procesada todo el tiempo, comer chatarra, no. Pero sí quiero glorificar el escuchar a nuestro cuerpo y el tomar las decisiones desde un lugar de amor por nosotros mismos y goce. Y no desde un lugar de tengo que hacerlo porque así tengo que hacerlo. Con todo esto simplemente quiero hacer una invitación a ver
de qué formas está la cultura de las dietas en cada uno de nosotros y empezar a encontrar la forma en que podamos escuchar a nuestro propio cuerpo. Y esto puede ser que tú necesites darte el permiso incondicional de comer todas esas cosas que te dan miedo por un tiempo para ir de a poco soltando esa energía de la restricción. Puede que eso no sea para ti, no sé. A mí eso es lo que me ha funcionado. Pero eso requiere que confíes que si te comes un dulce y te comes 10, esto no va a ser para siempre. Básicamente hay que honrar nuestra hambre y soltar el control, porque no tenemos control. Con eso creo que ya he dicho casi todo lo que quería decir o todo lo que quería decir. Si es que quedó algo muy en el aire o si es que algo suena muy ambiguo, como no sé, escucha tu cuerpo, por favor, házmelo saber acá en los comentarios. Si llegaste hasta acá, gracias por llegar hasta acá y vamos por un mundo en que la cultura de las dietas no es la que predomina y donde cada uno puede escucharse y tomar las mejores decisiones en base a su propio ser.